Muérdete la lengua antes de acusar y calumniar a quien la mano te ha tendido llena de favores. Hace ya una decena de años, Vejeque nos sorprendió en su aniversario del 2007 con una cantata donde recogía 3 hechos históricos de la comarca. Desde Ingenio asumen el trabajo de la Sociedad de Pasto, Agüimes y el Llano con el motín, y para Sardina la voladura de lo que sería el inicio, el comienzo de una mina en la zona alta del barranco, allá por Ciudad de Lima, Rosiana. Manolo, en el 2007 ya llevan 10 aniversarios de Vejeque, pues presentan un trabajo algo distinto, aunque ustedes cada año piensan o van variando la propuesta, ¿no? Sí, bueno, nosotros todos los años pensábamos siempre hacer algo diferente, que no fuera tan monótono, que no fuera... Y entonces ese año lo que hicimos fue, nos reunimos, bueno, cómo funciona, ¿no? Nos reunimos y vamos a hacer algo de los 3 municipios, pensando en la mancomunidad, la mancomunidad, y pensando también, ¿por qué no decirlo?, pensando también en subvenciones, porque tú sabes que el tema de los grupos no se sostienen, ¿sabes? Y entonces, bueno, nos pegamos un curro, nos ayudaron mucho también, y bueno, ahí está, o sea, un poco surgió lo que surgió. Se basan en 3 hechos, sí, prácticamente uno por municipio. Uno por municipio, hechos históricos. En Ingenio hicimos la Sociedad de Pasto, que fue muy importante, ¿no? Y después por Agüimes el motín, el famoso motín de Agüimes, que también participaron la gente de, no solo de Agüimes, sino de Sardina y incluso de Ingenio. Bueno. Y también estaba el Fuente Vejuna, como lo llamamos nosotros, de Sardina, o sea, en Santa Lucía, ¿no? Lo que le decíamos la mina, la mina. Busca lo suyo y el que sembraba también. Porque aquí hay, digamos, 2 vías que nos llevan al conocimiento de este patrimonio intangible que es la Sociedad de Pasto, de la cual yo siempre hablo de una manera vehemente, porque considero que por sus circunstancias y por la forma en que se llevaba a cabo toda su organización, es sin duda alguna única en el mundo. Porque yo diría que la Sociedad de Pasto constituyó un ejemplo de lo que es una sociedad comunal o comunitaria, donde los bienes de particulares se ponían al servicio del pueblo. Pero una vez que ya pude llevar yo solo el rebaño, me sentó y me dijo: ahora podrás ganarte el agrio sustento sin tener que morder el hambre. Pero hay algo más importante que eso: el respeto. Pero eso solo lo ganarás cuando aprendas a ser un hombre. ¿Qué dices?
¿Un hombre yo? Sí, porque no haces tu trabajo. Bueno. ¿Mandó a llamar? ¿Pero qué fue lo que pasó, muchacho? Yo no he oído nada. ¿Tú te has vuelto loco o qué? Mira, hombre, el corderito se volvió carnero. ¿Cómo? Aunque andéis mucho el arado, sus huesos nunca se quiebran. Al ladrar sobre los muertos, labradores de los llanos. Algo que queríamos que los nietos lo oyeran también, y un poco que se quedara ahí, ¿me entiendes? No hacer, no hacer una cosa como, o sea, no hacer una canción, no hacerlo, ¿sabes? Y dejarla ahí, sino un hecho histórico que expresara algo. ¿Desde un principio pensaron en esta especie de cantata? Sí, desde un principio nos reunimos, porque cada año salían temas. Era votación, nosotros aquí en el grupo votábamos, digamos que cada uno venía con una propuesta, cada uno no, pero la gente venía con propuestas, ¿no? Y entonces se elegía la más que, o sea, votado, ¿no? Claro. Y bueno, nos surgió eso, la verdad que bien, ¿sabes? Tienen la suerte también de que en ese momento hay aquí una escuela de teatro y que Leo está participando, es quien la lleva, y se integra en el proyecto con ustedes. Sí, Leo, un puntal, no solo Leo, estaba también los chicos, los señores, incluso personas mayores, integradas en el tema del teatro y tal. La verdad que fue una cosa digna de ver. Bueno, yo de hecho, Paulino, cuando lo veo, o sea, ahora han pasado tantos años, yo lo veo y se me salta la lágrima. La verdad que se me salta porque lo vivo la música y el hecho el teatro, ¿sabes? Es una cosa que me llama. Sembradores y pastores terminan por comprender que la sociedad nacida es un parto sin preñez, es única en su tiempo, ingenio se ve crecer, todo lo que ella recibe queda en la villa otra vez. Lo que sí sabemos es que la sociedad de Pasto ya empieza a funcionar con todo, de alguna manera, digamos, tácita, en esto de los pastos. Yo creo, y lo fundamento un poco, en que hubo una necesidad de oficializar esa tradición oral, que no estaba escrita, de oficializar mediante una organización para llevar a cabo este reparto de los pastos entre los pastores de una manera un tanto organizada. ¿Cómo se lleva a cabo, digamos, este entre comillas, arrendamiento? A través de una subasta. Pero esta subasta, la medianía de ingenio y las costas son muy largas. Pues ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer lote. Y en función de la superficie del lote, ¿verdad? Que más o menos todos eran casi de igual superficie, ¿no? En función de la superficie y en función también de la productividad de ese sitio, era la subasta, así se le ponía el precio. Don José Espino Suárez, alcalde presidente de este pueblo de Ingenio, hago saber que por acuerdo de la Junta de Propietarios en la Sala Escuela de Niños se arrienda en pública subasta los pastos de la medianía. Nos pusimos manos a la obra con los equipos que teníamos de actores, actrices. Ahí ya teníamos un poco de recorrido en los barrios, teníamos gente formándose, gente nueva, gente que llevaba tiempo con la escuela de actores de allí, la escuela municipal de teatro. Y bueno, se pudo hacer y quedó tan lindo. Y bueno, yo creo que para Vejeque fue importante cerrar ese proyecto, que fue un antes y un después,
Fue arriesgado, pero se pudo hacer bien, quedó bonito. ¿Ves esos hombres que están ahí, hija? Sí, padre. Cuando terminen de construir la escuela, tú aprenderás a leer y a escribir. Y también lo harán tus hijos y los hijos de ellos. Sí, padre. Tengo que darte algo. Ya yo estoy viejo. Ahora te toca guardarlo a ti. Toma, era de mi padre. Apenas sabía leer, pero dibujaba muy bien. Guárdalo entre tus cosas en el arcón. Gracias, padre. Al oído. Dios me la garante. Se supo escenificar estos hechos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, este hombre, Leo, tiene algo especial, ¿no? Que uno no sabe expresarlo, pero él sí, él lo puso todo muy bien, la verdad que sí. Por Dios, dime de quién era el ganado. ¿No dices que mañana se sientan a hablar? ¿Habrá alguna forma de solucionar esto? Os conmino a que aceptéis plenamente mi autoridad como fiscal del caso. Pancho, prácticamente terminada la conquista, se inician los repartos de tierras y las aguas de escorrentías de estos grandes barrancos, ¿no? Sí, porque hay que entender que es un proceso de colonización y una de las cosas que se hace, o de los objetivos, no es solo conquistar el territorio, sino poblarlo. Claro, para poblarlo hay que repartir las tierras y las aguas, el cultivo como principal factor económico. Esos repartos en principio se hacen con aquellas personas que aportaron de algo, ¿no? Se veía como una inversión, ¿no? Que aportaron o dinero, que aportaron o fuerza, o los propios soldados que vinieron. Se reparten los lotes de tierra con las aguas. No se sabe por qué ni cómo. En algún momento esos lotes que vinieron conjuntamente se separaron y las aguas empezaron a venderse separadas de las tierras, que ha hecho de Canarias un territorio muy particular. Hay un cambio que sí es importante, y es que en el siglo XV, en el siglo XVI, las tierras más importantes para Canarias no son las mismas que son ahora en el siglo XXI. Eran las tierras de medianía. Las tierras que tenían las aguas de barranco cerca y eran fácilmente cultivables, ¿no? Quedaba la costa, en algunas zonas sí se cultivó y en otras zonas los ingenios de azúcar fueron los que predominaron. Y evidentemente en esta zona tenemos el barranco de Guayadeque, el barranco de Aguatona y el pueblo del ingenio. Es decir, no hay que explicar mucho que parte de esta zona se dedicó al cultivo de la caña de azúcar. Fíjate tú, si el territorio de costa, lo que hoy llamamos la zona rica, entre paréntesis, de la comarca del sureste, no era comarca rica, que se mandaron en el siglo XVI, se trajeron cazadores de Tenerife para cazar perros salvajes en lo que hoy son los llanos del Polvo, los llanos de vecindario, que era una selva de tabaibas y balos, así lo describían. En ese contexto es en el que hay que hablar de esos territorios de los llanos del Polvo. En principio una zona selvática, insisto, concepto de selva es de territorio no explotado, en el que unos campesinos empiezan a ponerla en uso. En principio prácticamente de apropiación, ¿no? Bueno, hay que pensar que en el siglo XVIII, que es donde estamos moviendo, hay un fenómeno que en historia llamamos hambre de tierras. ¿Cuándo se da el hambre de tierra? Cuando la población crece y no hay tierras. Ese hambre de tierras hace que muchas personas, de manera ilegal o alegal, no entramos aquí en ese concepto, van a poner en uso tierras que hasta ese momento no estaban siendo en uso. Y claro, los llanos del Polvo entran en ese contexto. ¿Vale? Cómo se desbroza, se limpia de tabaibas, se limpia de balos, todo ese territorio, se marcan las propiedades y lo más difícil, lo más complicado, por la inversión de trabajo que significa y de esfuerzo, los machos de agua. Traer las aguas de escorrentía, canalizarlas hasta esta zona.
unas tierras que hasta ese momento no tenían valor económico ninguno y que los pobladores de Aldea Blanca, de Sardina, de Agüime, de Ingenio, de Carrizal, ¿vale?, son los que se van a apropiar. Hay que darse prisa. ¡Marcelo! Sí, padre. Ya sabes lo que hemos hablado. ¡Corre la voz! ¡Todos para Las Palmas! Pedro, ¿te has vuelto loco? ¿Qué se nos pierde a nosotros en todo esto, hombre? Pero, mujer, ¿cómo me puedes preguntar eso? Esas tierras de Telde también son del rey, hasta que venga un señorito a comprarlas. Sí, y tenemos derecho sobre ella. Mis padres se dejaron la vida entre estos surcos. Los tuyos también. Nuestras vidas y las de nuestros hijos están sembradas aquí. ¿Y qué título tenemos sobre ellas? ¡Ninguno! Son tierras de realengo. No, hombre, espera. Vamos. Sí, vamos. Y de hecho, un poco desde la concejalía también un poco refrendó la propuesta que me había hecho Vejeque, en el sentido de que apoyaban la creación de ese espectáculo, que les parecía de valor, y tuvimos las puertas abiertas para, siempre en estas cosas, pues materiales y ubicaciones, y se pudo hacer. Quizás la parte más delicada y fue un poco estresante porque no había texto, no había un texto escrito, no había una estructura dramática sobre por dónde íbamos a empezar, por dónde íbamos a acabar. Eran 3 momentos históricos muy delicados. Cuando tú llegas, ¿ya está la composición, está la letra de las canciones? Algunas están por concluirse, pero estaba muy definido, que es lo que enseguida llegaron. Los grandes temas, esos 3 grandes temas llegaron enseguida y fueron lo que le dieron un poco el espíritu a la creación, porque al fin y al cabo es una agrupación musical y se expresa a través de la música. Fue en el siglo XVIII, en los llanos de Sardina, eran tierras realengas, con sus terrenos baldíos, A golpe de sacho y ganas, terrenos se prepararon, con lágrimas y sudores, los cultivos se regaron. Si las tierras son del rey, porque tuvo que vender. Si las tierras son del rey, porque tuvo que vender. Ha habido una inversión en esfuerzo, en trabajo, en ingeniería popular, si lo queremos llamar, acequias, cantoneras y todo eso, que ha puesto en cultivo territorios que para el cultivo de cereales, para el cultivo de millo, van a ser muy, muy importantes. Y ahí, en ese contexto, es donde hay que situar el motín, que en realidad es un conflicto. Es un conflicto de propiedades, entre la propiedad de hecho y aquella propiedad legal, que es el famoso remate donde solo participa una persona, ¿no?, que es Amoreto. Las tierras de Sardina y los llanos del polvo. Ya he dado órdenes a mis medianeros y mayordomos para que con la ayuda de sus yuntas de bueyes procedan a labrar machos de riego y hagan la primera mojada de las tierras. La gente se entera porque un día llega alguien y dice estos míos y los papeles, dice no, los papeles vendrán, tranquilos, ¿no? Es en ese contexto. En ese contexto es el tal. Era un territorio que se va a discutir durante mucho tiempo si es del señorío o no, ¿vale? Los límites y los lindes del señorío son difusos, es una tierra de selva y es una tierra que empieza a ser apetecible en ese momento. Conocemos la impunidad que ha desatado esta revuelta, considerando así una revuelta, una algarada, devolver las instituciones y evitar los azotes, las galeras o la horca por un delito de traición a la corona de su majestad el rey. ¡Solo son palabras! ¡Viva! ¡Fuera!
una historia que me gustaba, sobre todo el tema de las mujeres en el motín. Era una cosa que me llamaba la atención, ¿sabes? La guerra esta que tenían, ¿no? El foco de la insurgencia entrando en la villa de Güello. Pero el obispo los frena, procurando quitar hierro a una mera inobediencia de los canarios, sus siervos. Labriego marcan su rabia de la sangre sureña, botín de raza bravía, toda Canaria enseña. Con esta canción honramos nuestra comarca sureste, por ser de hombre bragado, de mi venga hasta valiente. ¿Cuál es el éxito del motín de Agüime? La suma constante de personas de la isla. Cuando las personas de los llanos de Sardina, de los llanos del Polvo, de Agüime, de Ingenio, de Carrizales, empiezan a caminar por la carretera, la antigua carretera, que no era carretera, el camino que va hacia Las Palmas, la gente de Telde se suma, ¿no? Cuando llegan a Las Palmas, la gente de Las Palmas se suma. Las Palmas se ha amotinado. Ellos saben de todas maneras que la violencia a personas nobles es un verdadero problema. Entonces siempre intentan apaciguar. Unidos frente al tirano y orgullosos de su hacerlo. Y también el tema de la mina era otro tema que incluso la gente en el pueblo era un secreto a voces. Todo el mundo sabía lo de la mina, pero nadie decía, además era un tema tabú, era un tema, ¿sabes? Y a mí siempre me gustó la idea de contra, porque esto, que lo sé yo ahora, después de 30 años, ¿por qué no yo quiero que lo sepan, o sea, mis hijos y mis nietos y de tal, ¿no? ¡Nos quieren quitar el agua y secar nuestra heredad! Es que no llega el agua, y así los sembrados no revientan. Claro, claro que sí. El año pasado subía el agua del barranco. Este año ni corre. Seca está. Imagínate, un pueblo sin agua es un pueblo, en esa época, en el 36, 38, no sé exactamente, pero en esa época se muere. Eso nos ayudaba un montón, y los compañeros también ayudaban a que siguiera. Prácticamente al acabar la conquista, Juan, con la introducción de cultivos, se va a producir una gran necesidad de agua, preferentemente de las escorrentías de los grandes barrancos, ¿no? Lógicamente, el agua en la isla de Gran Canaria en el siglo XV corría por los barrancos y llegaba al mar. Se habla muchas veces de que eran especies de ríos, o cuando mínimo durante todos los inviernos y bien avanzado la primavera. El aprovechar estas aguas era fundamental para el cultivo de la caña de azúcar. Además, este es un cultivo que consume bastante agua. Con ello, lo que quieren los conquistadores y las grandes inversiones que para los nuevos cultivos es garantizar las aguas. Para garantizar las aguas, canalizan y recurren a todas las escorrentías de los grandes barrancos de Gran Canaria. Todos los grandes barrancos de Gran Canaria se organizan en heredades. O sea, como aparece la heredad de aguas como organización para la captación y el reparto, ¿no? Sí, claro, las heredades son concesiones de agua. Hay que tener en cuenta que la propiedad del agua no aparece hasta el siglo XIX. En el siglo XV las aguas están unidas a las tierras de cultivo, a las tierras que se llaman de cultivo de regadío. Por tanto, garantizar el regadío necesitamos aguas permanentes. La caña de azúcar dura varios años hasta coger. Hay que garantizarle también el riego en verano. Al llevarse todas estas aguas a las zonas de cultivo, que preferentemente va a ser la costa y las zonas llanas de ella, va a aparecer el conflicto rápidamente, ¿no? Lógicamente, porque los pequeños agricultores que viven en el interior, que viven en las orillas de los barrancos, cerca del agua para poder beber, ven pasar el agua y no pueden regarla. Entonces surgen los conflictos. Si la concesión se le hace a la heredad, a las heredades en todos los barrancos,
y tienen totalmente prohibida el uso a los del interior. Entonces, lógicamente, los hurtos, las usurpaciones del caudal son continuas. Pero es que además algunas plantaciones muy cerca de la orilla del barranco utilizan las aguas para regar sus pequeños cultivos. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que somos unos mansos, ¿eh? Eso es. Este invierno no ha llovido nada. Y si no sacamos el agua de los pozos, el hambre nos come, hombre. Nos come, claro, hombre. Y con la excusa del azufre, reventaron la mina y dejaron seca sardina. ¡Claro! El azufre del infierno se queme. ¡Que se queme! Nosotros intentábamos pues desarrollar un poco los conflictos que no eran fáciles y bueno, elementos históricos había muchas cosas que decir, muchas cosas que contar, pero nos fuimos un poco al eje de los acontecimientos, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Y ahí fuimos un poco al tajo. Parecemos unos cobardes, coño. Vamos allá arriba y le pegamos 2 tiros en medio del pecho. Que nadie salga. ¿Cómo? Silencio. Daré aviso a la Guardia Civil con nombre y apellido y antes de caer la noche irán presos. ¿Serás capaz? Sí. Si a alguien se le ocurre tomarse la justicia por su mano. Pero si no hay más justicia que esta. Fue muy concisa, fue breve, pero bueno, hicimos nuestra representación porque con el teatro medio a oscuras, con unas lamparitas, porque ellos fueron de noche a hacer la voladura, fueron en camiones. Y bueno, y la importancia de Policarpo Báez, que de alguna manera pues pudo, apoyó ese tema y estuvo ahí. Me parece bien eso de la dinamita. Sí, señor. Sí, pero ¿dónde conseguimos dinamita? En la galería. ¡Silencio! Eso a ti no te interesa. Entre menos sepan, mejor. Pero, ¿entonces qué hacemos? Lo primero que haremos será cortar la línea del teléfono. Hay un camino rápido por la portada. Nadie nos verá. No habrán más reuniones. Y ya no se verán hasta entonces. Te acuestas, te haces el dormido y a las 12 te levantas sin que se entere tu mujer y te diriges hacia la portada. Tú lo mismo, Jacinto. Eso está hecho. Bien, nadie debe enterarse de nada, ni siquiera las mujeres. Nadie debe saber nada de nadie. Y en los días sucesivos, cuando la Guardia Civil pregunte, no sabemos nada de nadie que haya sido. Sí, pero en el caso de... Nada, ha sido el pueblo. Bueno, ve tranquilo. Antes, júrame tu voto de silencio. Lo juro. Juro. Venga. Lo juro. Centrándonos en el barranco de Tirajana, donde estamos, aquí la heredad de Sardina y Aldea Blanca son las que van a controlar este barranco y el conflicto se va a producir en la zona media alta, ¿no? Fundamentalmente en el inicio del llano. Sí. Las tierras apetecibles para cultivar en este entorno, en el entorno de los llanos de Sardina, Arinaga, Juan Grande, están desde los cuchillos hacia abajo, lo que se llama la zona de las carboneras. Este es el primer nicho para establecer los cultivos. Y lógicamente garantizan las aguas en el curso medio del barranco. Donde cogen las aguas es en la desembocadura que conduce desde la caldera a la llanura del Taica. Entonces, este es el principal proveedor de agua. Pero los hechos que relatamos van a ocurrir dentro de la caldera y en la zona media alta, ¿no? Lógicamente, con el tiempo, toda esa captación de agua va subiendo en altitud. Las aguas cada vez que la usamos en demasía en la costa, va produciendo que las aguas subterráneas y las aguas alveolares se van reduciendo. Si consumimos más de la que se produce. Las lluvias en Canarias son bastante escasas. Las aguas que discurren por el barranco proceden totalmente de la lluvia. Y este es el problema. ¿Sí? Llueve lo que llueve.
no llueve lo que nosotros deseamos que llueva. Sí, estamos exactamente en lo que le llamamos la Fuente Agria, entre Ciudad de Lima y Rociana. Esto es, termina aquí un poco en una gran acumulación de rocas que embalsa el agua de las escorrentías. Y, de aquí, y por tanto estamos en un sitio donde abundaba el agua. Entonces, en este lugar, tanto Ciudad de Lima como Rociana, pues captaban agua para regar sus cultivos que están muy cerca de la orilla del barranco. Eso está clarísimo. Lo único que les impide la heredad es que no pueden almacenarlo ni trasladarlo para otro sitio. Pero estamos viendo que una de las cuestiones fundamentales son la galería filtrante que va ejecutando la heredad. Y entonces a los señores de los Sánchez de Santa Lucía se la ingenia para intentar conseguir una concesión para una mina que ellos plantean para obtención de piritas, pero que en realidad es una mina para captar el agua y llevarla a su cultivo. A esto, una vez que presentan el proyecto en obras públicas, se opone la heredad le pone un pleito, un interdicto, pero eso no, ni para adelante ni para atrás, ni para adelante ni para atrás. Entonces tenemos que lo de las heredades de Sardina y de Aldea se tienen que empezar a organizar para defender ese derecho, porque si no se hubiesen quedado sin el agua de medianías para arriba, porque eso lo hubiese captado todo. Y este es el problema entre los grandes agricultores de la zona alta del municipio en 1930 y tanto, y la zona de costa que está en plena explotación del cultivo de tomate, y todos los caudales que lleguen, venga de donde venga, son insuficientes para los cultivos. Señores, ya conocen la situación y no puedo más que confirmar los temores que sobre los llanos se ciernen. He estado en el ingenio y no hay agua en las acequias. Y en la alberca de Rociana, más de lo mismo. Mañana en la noche a gallo, todos para ingenio. Ya conocen el plan. Solo falta que juren silencio. Por Dios, por la Virgen Negra, por la República, por lo que más quieran. Pero den su palabra. Lo juro. Se concedieron permiso para la mina explotar. No era azufre lo querido, era agua y nada más. No era azufre lo querido, me llevé una sorpresa, Paulino, porque Pancho, compañero de Agüime, Pancho Bordón, me dejó un libro es un proyecto del Instituto de Santa Lucía, donde ellos se basan en el agro y sustento para, Comentar la historia de la zona. de la historia. O sea, me llevé un grato, ¿sabes? La verdad que sí, me gustó.